Bien, muy buenas noches con todos. Reciban un saludo. Mi nombre es Rubén y el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de cinemática, en particular sobre movimiento rectilíneo uniforme y también sobre gráficos. Va. Entonces arrancamos con el primer ejercicio de la noche. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a leerlo y vamos a plantearlo. Un ciclista se desplaza sobre una pista rectilínea y pasa frente a un poste. Bien, acá tenemos la pista, acá tenemos el poste y bueno, un ciclista pasa por acá, ¿vale? Eh, con una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Listo? Vamos a graficar una bicicleta. Ahí está un cuerpo, una bicicleta y pasa y con una velocidad de 5 metros por segundo. Pero ¿qué sucede? Luego de 10 segundos, un automóvil con una velocidad de 20 metros por segundo y en la misma dirección, ¿ya? Determine luego de cuántos segundos de haber pasado el automóvil frente al poste, el ciclista es alcanzado por el automóvil. Bien, entonces inicialmente tenemos a nuestra bicicleta aquí en el poste y pasan 10 segundos. Entonces ya no se encuentra en el poste, sino se encuentra un poquito más acá. Supongamos que nuestra bicicleta se encuentra en esta posición. Ahí está. Bien, sucede que cuando ha pasado un tiempo de 10 segundos, vamos a ponerle 10 segundos, en ese mismo instante aparece este carro que parte desde el poste. Por lo tanto, hay una distancia inicial que los separa, ¿ya? Hay una distancia que los está separando al comienzo. Bien, entonces el carro tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Y la bicicleta durante todo el momento tiene una velocidad de 5 metros por segundo. La pregunta es, ¿en qué tiempo le va a alcanzar? Se van a cruzar por acá, ¿no es cierto? Por acá se van a encontrar. ¿Y por qué le va a alcanzar el carro a la bicicleta? Pues porque el carro es más rápido que la bicicleta. Bien, entonces nosotros tenemos esa información y estamos listos para trabajar. Bien, entonces si le va a alcanzar, nosotros necesitamos hallar el tiempo de alcance. El tiempo de alcance está dado por la siguiente fórmula. Distancia sobre la velocidad de el más rápido, vamos a llamarlo velocidad del carro, menos velocidad de la bicicleta. Para que un cuerpo alcance al otro, el que está más atrás siempre debe ser más veloz. Por lo tanto, este debe ser mayor que este. ¿Se cumple esa condición? Pues sí, 20 es mayor que 5. Entonces estamos bien con eso. Ahora, D es la distancia inicial que los separa. ¿Cómo podemos hallar esa distancia inicial que los separa? Bien, ahí tenemos nuestro primer problema, ¿ya? La distancia que los separa no lo sabemos. Bueno, pero ¿qué nos dice el dato? Que el ciclista se desplaza durante 10 segundos a una velocidad de 5 metros por segundo desde el poste hasta alguna posición donde se encuentre, ¿no? Cuando llega acá, recién el carro pasa. Entonces la distancia es igual a la velocidad de la bicicleta por ese tiempo de la bicicleta. 10 segundos, ¿no? Velocidad de la bicicleta 5, tiempo 10, por lo tanto, la distancia inicial es de 50 metros. Bien, estamos bien hasta acá. Entonces, estamos listos para reemplazar esta información que acabamos de conseguir en la fórmula para hallar el tiempo de alcance. Vamos a tener 50 entre velocidad del carro, 20, bien, menos velocidad de la bicicleta, 5, y solamente tenemos 50 entre 15 fracciones que podemos simplificar, ¿verdad? Entre 5, 10, entre 5, 3. 10 tercios de segundo es el tiempo que le va a tomar a este carro alcanzar a la bicicleta con estas condiciones dadas. Bien, entonces recuerda identificar la fórmula que vas a utilizar
Y fíjate, ¿tengo este dato? No. ¿Tengo este dato? No. ¿Tengo este dato? No. O sí o no, ¿vale? Y con esa información, encárgate de ubicar lo que necesitas. Bien, ese fue el primer ejercicio para calentar, para ponernos en contexto. Veamos qué tenemos a continuación. En el gráfico espacio-tiempo, bien, cada vez que veamos esta expresión que diga espacio-tiempo, quiere decir que en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la posición. Bien, se pide hallar el valor de la velocidad del móvil más rápido. Mira, el celeste, esa línea celeste, representa la trayectoria de un móvil, ¿ya? Del cuerpo celestito, ¿ya? Y por otra parte, el azulito representa el movimiento de otro cuerpo. Vamos a interpretar qué nos dice este gráfico. Ya los gráficos están presentes en estos tipos de ejercicios y vamos a ver qué significa. Bien, el celeste significa que en el tiempo cero, o sea, cuando he iniciado mi cronómetro, se encontraba en la posición cero, como se puede ver acá, ¿no es cierto? Como veo en este puntito, tiempo cero, posición cero, arranca en el origen. ¿Y qué significa acá, por ejemplo? Significa que en el tiempo 10 segundos, el móvil se encuentra en la posición de 160 metros. Y bueno, cuando está en 20 segundos estará en alguna posición, no sabemos. ¿Ya? Entonces eso significa ese gráfico. Y listo, podemos hallar en el tiempo de acá en qué posición se encuentra y más adelante, etcétera. Pero lo que debes identificar es que cuando tienes un gráfico de posición versus tiempo y es una recta, eso automáticamente es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad ahí es constante. Entonces, la información que nos da este gráfico es que este cuerpo celestito, esta línea celestita, representa a un móvil que se está moviendo con velocidad constante. ¿Listo? Del mismo modo ocurre para el amarillo. El amarillo tiene una peculiaridad, ¿no? Inicia en el tiempo de 10 segundos, ¿ya? En la posición de 0, ¿no es cierto? Y en el tiempo de 20 segundos, pues tendrá alguna posición que no sabemos, ¿ya? Entonces, además, ¿qué ocurre con este gráfico? Sucede que en algún instante, en el instante de 20 segundos, fíjate, en 20 segundos, ambos tienen la misma posición. O sea, aquí ellos dos se chocan. Por alguna razón se han encontrado en ese punto. ¿Listo? Ahora, lo que nos piden es hallar la velocidad del móvil más rápido. Debes de recordar que en un gráfico, vamos a ponerle un stick note por acá, en un gráfico de posición versus tiempo, la pendiente, es decir, la inclinación de esa curva, la pendiente, representa la velocidad, ¿ya? Eso debes de tener en cuenta. En un gráfico de posición versus tiempo, la pendiente representa la velocidad de ese cuerpo. Bien, la pendiente es el grado de inclinación, como tú ya sabes, ¿listo? Si no te acuerdas, vamos a hacer el ejercicio inmediatamente para que nos acostumbremos. Bien, vamos a hablar primero del gráfico 1, ¿ya? La línea 1, gráfico 1, lo haré de celeste para que esté del mismo, ¿ya? Mira, la pendiente de un gráfico se halla simplemente dividiendo la parte horizontal, perdón, la vertical sobre la horizontal, es decir, hallar esta distancia de acá dividido entre esta distancia de acá, ¿listo? O lo que es lo mismo, si esto fuera un ángulo alfa, sería la tangente de ese ángulo, opuesto sobre adyacente, ¿no es cierto? Bien, entonces yo hallo la velocidad, ¿ya? De ese celestito, y tú igualito vas a poder hacer del amarillito, ¿ya? Poco a poco. Bien, ahí vamos a tener que dividir velocidad, será igual a esta distancia de acá. Esta distancia de acá. ¿Cuánto será? 160 según el gráfico. 160 metros, ¿no es cierto? Dividido entre esta partecita de acá. ¿Cuánto vale? 10, ¿no es cierto? 10. Entonces vamos a tener que eso es 16. La velocidad de la primera de la primera recta es de 16 metros por segundo. Va, entonces tenemos esa información. Y sin embargo nos dice que mira que el amarillito no tenemos toda su información, ¿no es cierto? Para hallar del amarillo necesitamos dividir esta altura entre esta otra sección. Pero
Nosotros no sabemos cuánto mide esta parte de acá, esta altura, esa parte horizontal. Bien, entonces tendremos que ayudarnos de lo que ya sabemos del azulito. Bien, básicamente este punto que tienen en común, este punto de acá es el que nos va a dar información. Listo, el azul, hallemos la posición del azul cuando el tiempo es 20 segundos, que es la misma posición del amarillito cuando está en 20 segundos, ¿ya? Entonces vamos a poner ahí, punto rojo, ¿ya? El punto rojo, ese donde están en común. Pues la distancia o la posición X o la distancia será igual a la velocidad por el tiempo, por el punto X. ¿Ya? La posición, esa no la sabemos, ¿ya? Es una interrogante. Le voy a poner interrogación ahí. ¿Listo? Y ya, entonces ese es X. Será igual a velocidad. ¿Cuál es la velocidad del azul ahí? 16. ¿En qué tiempo? En el tiempo de 20 segundos. Por lo tanto, esa interrogación vale 320 metros, ¿ya? Entonces, en realidad ese punto vale 320. Vamos a ponerle con amarillito. 320. Bien, entonces tenemos esa información. Ahora sí podemos hallar la velocidad para esto, ¿no es cierto? Solamente sería dividir esto entre esto, ¿ya? Vamos a hacerlo. Y le voy a poner con amarillo, por supuesto, gráfico 2. Sería velocidad del 2, le voy a poner. ¿Cuánto vale esta alturita? 320 dividido entre el intervalo de tiempo que le toma. Este chiquitito. Es desde el 10 hasta el 20. Entonces eso será 20 menos 10. Eso es 10, ¿no es cierto? Y aquí la velocidad es de 32 metros por segundo. Ya, entonces ya hemos hallado las dos velocidades. Estamos en condiciones de responder lo que se nos pide. ¿Cuál tiene la velocidad más rápido? ¿Este o este? Este es el más rápido, ¿no es cierto? El de 32 metros por segundo. Entonces, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio número 2. Continuemos con uno nuevo. Bien. Un automóvil recorre 10 kilómetros en línea recta hacia el este, empleando 0,2 horas, un quinto de hora. Luego regresa 6 kilómetros en 0,3 horas. Ya, regresa. Hallar la velocidad media. Vamos a recordar primero qué es la velocidad media. La velocidad media se define, ojo, como la distancia, es un vector, ya, es un vector, y se refiere al desplazamiento, ya, es decir, el vector que une el punto inicial y el punto final de mi trayecto, dividido entre el tiempo que me ha demorado. Recordemos, supongamos que yo parto de aquí, ¿ya? Y llego hasta aquí, ¿ya? Entonces, y yo sigo este camino, por ejemplo, ¿no? En curva, todo loco, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito para hallar la velocidad media es el vector de desplazamiento, el punto que une mi punto final de mi punto inicial, ese vector. No me importa si me he ido en curva, en S, en circulitos, no importa. Lo importante es ese vector que va desde el punto inicial hasta el punto final y el tiempo en que tomó hacer todo ese recorrido, ¿no? En que le tomó llegar desde allá hasta el punto final. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a graficar. Supongamos que partimos desde acá, el punto A, y nos dice un móvil recorre 10 kilómetros en línea recta hacia el este. ¿Listo? ¿Hacia dónde es el este? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces ha recorrido 10 kilómetros. Ahí está. Hasta acá ha llegado. Y luego de eso ha regresado 6 kilómetros, ¿no? Entonces todo esto es 10 y luego se viene 4 kilómetros. Termina aquí. Entonces se ve lo que hizo, ¿no? Este móvil fue ida y regresó un poquitito por acá, ¿ya? Entonces
¿Qué es lo que me importa a mí para hallar la velocidad media? Me importa si se ha ido en curva, haciendo círculos, cuadrados, saltos, me importa lo que sea que haya hecho. No realmente, solo me importa desde dónde inicia y hasta dónde finaliza, ¿ya? A ese punto donde finaliza le vamos a llamar B. Entonces necesitamos ese vector que nos una acá. ¿No es cierto? Bien, todo vale 10, el regreso vale 6. Entonces, ¿cuánto vale esta otra distancia restante? 4 unidades, 4 kilómetros, ¿no es cierto? Si lo queremos poner como vector, tendríamos que ponerle el vector de desplazamiento será 4 en i, ¿no es cierto? Y, o si no, que si no lo podrías poner de esta forma, 4,0, ¿no es cierto? Pero ese 0 no aporta nada, pues lo vamos a poner de este modo nomás, ¿ya? Y ahora, ¿cuánto tiempo se ha demorado en todo? El tiempo. El tiempo total, ¿cuánto es? Pues 0,2 horas para ir más 0,3 horas para regresar. Total 0,5 horas. ¿Listo? Entonces ya podemos hallar la velocidad media. Yo creo que ya lo has determinado tú. Eso sería 4i dividido entre 0,5, lo que me da 8. ¿Y en qué unidades? Si es velocidad, pues las unidades de longitud, kilómetros, sobre las unidades del tiempo, hora. Entonces, ese es nuestro vector de velocidad media. Recordemos nuevamente que la velocidad media es un vector, ¿va? Y solamente nos importa dónde inicia y dónde finaliza. No me importa si ha ido en curvas, ida y vueltas, saltando, ahogándose, nadando. Eso no interesa aquí. Bien, entonces, ejercicio importante para recordar tal concepto. Veamos algo alternativo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y bueno, se nos ha colado un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, cosa buena para seguir repasando. Leamos conmigo. Un móvil que recorre una trayectoria recta de 105 metros inicia su movimiento con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y acelera a razón de 10 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, calcula el tiempo empleado y su velocidad final. Bien, el problema no es difícil, en realidad nada en la vida es difícil, por supuesto que no, ni siquiera los problemas de física. Entonces, lo que necesitamos es organizar nuestra información. ¿Bien? Entonces organizamos nuestra información. La distancia recorrida es de 105 metros. Bien, en eso estamos correctos. Inicia su movimiento con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces anota ese valor, ya no seas desorganizado, anota todo lo que tienes y acelera a una razón de 10 metros por segundo al cuadrado. Acuérdate, intenta sacar toda la información posible que tienes en un ejercicio, ¿ya? Calcular el tiempo empleado y además calcular la velocidad final. Bien, existe un conglomerado, un sistema de ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Ecuaciones que deberías de conocer, ¿ya? Entonces, si no dominas el tema, un buen paso es recordar al 100% las 4 o 5 ecuaciones que gobiernan este fenómeno, ¿ya? Acordártelo así, como el Padre Nuestro. Entonces, una de esas ecuaciones es esta, ¿ya? Mira, ¿por qué es importante que te familiarices con las ecuaciones? Porque tú con la práctica ya te vas a dar cuenta cuál vas a requerir, ¿listo? Entonces yo te voy a presentar esta ecuación y tú me vas a decir, ¿es la que necesito, sí o no? ¿Bien? A ver, esta ecuación me va a ayudar a determinar algo que necesito. Veamos. Distancia tengo, sí, sí tengo. Velocidad inicial tengo, sí, sí tengo. Tiempo es lo que quiero hallar. Aceleración tengo, sí tengo. Tiempo es lo que quiero hallar. Entonces, tengo todas las variables menos el tiempo. Entonces, estoy listo para resolver. Vale, entonces de una vez reemplazaré. En vez de distancia, pongo 105. Velocidad inicial es 20.
tiempo t más 1/2, aceleración es 10 por el tiempo al cuadrado. Terminemos de resolver, de simplificar y hacer todo lo que podamos hacer. Esto es mitad 1, mitad 5. Vamos a hallar la quinta. Quinta de 105, 21. Quinta de 20, 4. Y quinta de 5, 1. ¿Cómo queda nuestro resultado? Despejando y todo eso. Bueno, a ver, vamos paso a paso. Acá nos queda 21 es igual a 4t más t cuadrado. Bien, así como está esta ecuación, tal vez no sea tan amigable para resolver. Sin embargo, si tú puedes resolver así tal y como está, pues bienvenido sea. Yo voy a despejar todo para que sea igual a 0, ¿ya? T cuadrado más 4t menos 21 es igual a 0. Voy a hacer una factorización de aspa simple, como lo que tú has visto en álgebra, por ejemplo, ¿no? Esta técnica que estoy utilizando es lo mismo que tú ves en álgebra para factorizar. ¿Cómo funciona el método? Pues necesitas colocar dos términos que den como resultado este. T por t da t cuadrado. Luego, dos términos que multiplicados den 21. 7 y menos 3, por ejemplo, ¿ya? Mucho cuidado con el signo. ¿Por qué? Porque luego hay que hacer el producto en aspa, por eso el método se llama aspa simple, y operar t por 7, 7t. 7t. Y t por menos 3, menos 3t. Debo operar estos dos ahora. T menos 3t sale 4t. Y este resultado debe ser igual a lo que está en el centro. ¿Se cumple? Sí. Entonces luego de hacer eso voy a coger cada uno de los términos que he estudiado en horizontal. Por lo tanto, la factorización de eso me queda t más 7 factor t menos 3 es igual a 0. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, para que el producto de dos términos sea igual a 0, se requiere que o este sea 0 o este sea 0. Por lo tanto, tenemos dos respuestas. Una respuesta es t igual a menos 7 y la otra respuesta es t igual a 3, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál de estos dos vamos a escoger? ¿El tiempo positivo o el tiempo negativo? Por supuesto que el tiempo positivo. El tiempo no puede ser negativo. Ya tenemos el valor de tiempo. Entonces ya hemos hecho una parte del ejercicio. ¿Qué es lo que luego nos piden? La velocidad final. Hay una fórmula para hallar la velocidad final, que es velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Veamos, tenemos todos los términos que necesitamos. Velocidad inicial es un dato, aceleración es un dato, tiempo es un dato, velocidad final es lo que no sé, pero puedo hallar. De una vez puedo reemplazar. Velocidad final será a velocidad inicial, que es de 20 más aceleración, ¿dónde estás? 10 por el tiempo 3. Por lo tanto, este resultado me sale 50 metros por segundo. Y tengo resuelto mi ejercicio. Te recalco que esta parte es importante. Recolectar todos los datos es importante. Así, de ese modo, tú identificas qué fórmula podrías usar en cinemática, ¿no? Y no te preocupes en el cálculo, céntrate en cómo vas a actuar. Tú ya sabes cómo actuar y con seguridad, y el resto fluye de manera natural. Espero que eso esté quedando claro. Veamos un nuevo ejercicio a continuación. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Un automóvil circula por una avenida recta y se ha observado que la posición del vehículo está dado por la ecuación. Mira, ¿qué significa esto? Significa que la posición de mi cuerpo está dado en el tiempo y obedece a esa ecuación. 6t más 12. ¿Ya? Mira, eso quiere decir que si el tiempo es 0, entonces tengo que reemplazar 6 por 0 más 12. Resultado 12. Ya. Si quiero el tiempo para el segundo número 10, por ejemplo, entonces tendrá que ser 6 por 10 más 12, 72, ¿no es cierto? Y así, puedo saber en qué posición va a estar, en qué unidad de tiempo. Más o menos como una novia controladora. No, mentira, es broma. ¿Ya? Yo sé en qué momento estás, en dónde estás, en cualquier instante del tiempo, ¿ya? Y hay que determinar la velocidad media del automóvil, ¿ya? En este intervalo, desde 0 hasta 10 segundos.
Ya, necesitamos la velocidad media. Entonces, para hallar la velocidad media, vamos a necesitar en qué posición se encuentra. Bien, en el tiempo primero t igual a 0 segundos. T igual a 0 segundos, lo que vamos a tener es que la posición será la posición 1, vamos a poner, será igual a 6 por 0 más 12. ¿Ya? ¿Y eso cuánto sale? Sale 12 metros, ¿no es cierto? ¿Ya? El tiempo para 10 segundos será igual a x2. Entonces vamos a tener 6 por 10 más 12. ¿Ya? Resultado 72. Correcto. Entonces, ¿cuál es la distancia que ha recorrido en realidad nuestro móvil? Mira, vamos a hacer un pequeño gráfico de lo que está sucediendo. Esta es la carretera, la pista por donde está, y resulta que acá inicia mi carretera, pero él arranca acá. En tiempo igual a 0, él está en 12. Y en tiempo 10 segundos está en 72, ¿no? Y a mí me importa dónde parte y dónde inicia. Me importa este vector, ¿no es cierto? De distancia. ¿Cuánto vale ese vector? Pues ese vector D, le vamos a poner, ¿listo? Vector D será igual a, desde acá hasta acá, ¿cuánto es? 60, ¿no es cierto? 60 de unidades. Pero como es un vector, vamos a ponerle I, ¿ya? Vector I. Y acá le voy a poner la flechita para arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos falta el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay desde 0 segundos hasta 10 segundos? Pues 10 segundos, ¿no es cierto? Ahora podemos hacer nuestro cálculo. Velocidad media es igual a la distancia, al vector desplazamiento, 60i, sobre 10. Eso es igual a 6i. Entonces tengo mi resultado. Entonces ya sé la velocidad media de mi móvil. Solamente necesito la posición inicial y la posición final. Bien, estos son algunos ejercicios correspondientes a cinemática, bastante sencillos en realidad, porque se sintetizan en básicamente recolectar toda la información, procesarla con la fórmula necesaria y dar el resultado. No tiene nada más de procedimiento adicional, ¿no? No requiere grandes cantidades de cálculo, no requiere una gran maquinaria matemática, ¿no? Solamente es información, los datos, el procedimiento y presentar el resultado que te pidan, ¿ya? Veamos algunos ejercicios ya también relacionados a los gráficos, ¿ya? Los gráficos en MRU, MRV son bastante frecuentes y es importante interpretarlos de la manera adecuada. Veamos este ejercicio que tenemos aquí. El gráfico mostrado representa la posición de un automóvil en el tiempo. Bien, entonces, porque lo estamos viendo, vamos a explorarlo e interpretar correctamente. Mira, dice que aquí tenemos el tiempo en horas y en el eje vertical la posición en kilómetros. Dice que al iniciar nuestro tiempo, el carro se encuentra a 10 kilómetros del origen, ¿ya? Digamos, tú te encuentras en un punto y 10 kilómetros más allá se encuentra un carro y tú empiezas a tomar el tiempo. Y luego inicia este cambio así en línea recta, ¿ya? Durante una hora. ¿Por qué? Aquí dice una hora, ¿no es cierto? Durante una hora está moviéndose. Y luego de una hora, el carro está acá a 30 kilómetros, ¿no es cierto? Bien. Cuando es un gráfico de posición versus tiempo y tienes una línea recta, eso significa que la velocidad es constante, ¿ya? Acá tengo una línea recta también. Ah, entonces acá también tengo una velocidad constante. Pero, ¿qué nos dice? A ver, este gráfico nos dice que en la hora 1 está en 30 kilómetros, en 1.1 está en 30 kilómetros, en 1.5 y así, hasta el 2 está en 30. Eso quiere decir que acá está quietito, se ha estacionado, ya se ha quedado ahí parado. Y luego de eso, ¿qué es lo que presenta? A partir de la hora 2 en adelante hasta la hora 4, está acercándose a nosotros, es decir, está regresando, regresa hasta llegar a donde nosotros estamos, al punto de origen, ¿no? Desde este tiempo hasta este
tiempo. Bien, entonces con toda esa información, con esa interpretación que hemos hecho, por supuesto súper lento a mi cargo, pero tú puedes hacerlo más rápido, por supuesto. Vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es la posición del auto al principio del movimiento cuando t es igual a 0? Fácil, ¿no es cierto? Cuando t es igual a 0, el carro se encuentra acá. Eso quiere decir que su posición es de 10 kilómetros. Bien, respondida satisfactoriamente la primera pregunta. La pregunta B. ¿Cuál era la posición en el instante de una hora? Vamos a ver, una hora está por acá. Eso es 30 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces el carro se encuentra a 30 kilómetros en ese instante de tiempo. Pregunta C. ¿Qué velocidad desarrolló en esta primera hora de viaje? ¿No es cierto? Durante esta hora de viaje, aquí, ¿cuál fue su velocidad? Bien, hemos dicho que cuando un móvil tiene una línea recta en el gráfico de posición versus tiempo, eso quiere decir que la velocidad es constante. Eso quiere decir que necesitamos hallar la pendiente de esta recta. ¿Listo? ¿Cómo se halla la pendiente? Pues es el horizontal entre el vertical, o esta altura entre esta altura, o la tangente del ángulo que se forma. Todos estos conceptos que te he dicho son lo mismo. Entonces necesitamos encontrar, dividir esto entre esto. O lo que es lo mismo, distancia entre tiempo, ¿ya? ¿Cuánto se ha recorrido en ese tiempo, en ese momento, en ese intervalo de tiempo? Pues se ha recorrido 20 kilómetros, ¿no? Desde el 30 hasta el 10. O desde el 10 hasta el 30, mejor dicho, ¿ya? Dividido en cuánto tiempo, pues una hora. Eso me da un resultado de 20 kilómetros por hora. Listo, vámonos con la pregunta D. ¿Qué nos dice? ¿En qué posición y por cuánto tiempo permanece parado? Eso corresponde a esta sección horizontal, ¿listo? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que hemos estado parados en la posición de 30, ¿ya? Hemos estado parados en 30 kilómetros, pero ¿por cuánto tiempo? Desde una hora hasta 2 horas. El tiempo total, 2 horas. Una hora, perdón, ¿no es cierto? 2 menos 1. Vámonos con una siguiente pregunta. ¿Cuál es su posición a las 4 horas de viaje? Bien, que es decir, acá, ¿no es cierto? Ahí es 0, está en el origen del sistema de coordenadas. Pregunta F. ¿Cuál es la velocidad en el viaje de regreso? Bien, el viaje de regreso se efectúa en esta línea, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también es una línea recta. Por lo tanto, solamente hay que hallar su pendiente. Pero hay algo interesante que te quiero decir acá. Cuando la pendiente así apunta hacia arriba, ¿listo? Ahí la velocidad va a ser positiva. Y si apunta hacia abajo, la velocidad va a ser negativa. Simplemente significa que se está acercando acá. En el primer caso se aleja de ti y en el segundo caso regresa hacia ti, ¿ya? Entonces la velocidad es dividir el horizontal sobre el vertical, o sea, distancia entre tiempo. Vamos a ponerle otro color. Velocidad será igual. ¿Cuánta distancia se ha recorrido? 30 kilómetros, ¿no es cierto? 30 kilómetros dividido en cuánto tiempo. Desde el 2 hasta el 4 ha sido el camino de regreso, ¿no es cierto? Entonces 4 menos 2, lo que me da como resultado 15 kilómetros por hora. Es con la velocidad que ha regresado. Entonces ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Y como te muestro, es básicamente interpretar correctamente el gráfico, ver qué nos piden, ¿ya? Vamos a ver más ejercicios sobre esta naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos? Se muestra el gráfico de posición versus tiempo. Aquí está, ¿no? Posición versus tiempo de un móvil. Es esa línea rectita, ¿no es cierto? Si es una línea recta, entonces ahí la velocidad es constante. Pregunta. Determine el instante del tiempo en que el móvil se encontrará a 44 metros de la posición. Bueno, ahí me equivoqué. Ahí debe ser de la posición simplemente. Vamos a corregir. La posición inicial. De origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el tiempo cero, al comienzo de nuestro trayecto, el carrito estaba acá. Luego de 3 segundos está en el 32 metros. La pregunta es, ¿en qué tiempo? No sabemos en cuál. La posición será
44. ¿Listo? No sabemos en qué tiempo será. ¿Será 10 segundos, 20 segundos, 50 segundos? No lo sabemos. Entonces, lo primero que podemos hacer es hallar la velocidad. La velocidad, recuerda, es la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? Es dividir distancia vertical sobre el horizontal, ¿ya? Entonces vamos a hallar primero la velocidad. La velocidad será igual a esta alturita. ¿Cuánto será? Va desde el 32 hasta el 20, entonces será 12. Dividido entre, ¿en cuánto tiempo? Desde acá hasta acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 segundos. La velocidad es 4 metros por segundo. Y ahora nos pides en qué instante de tiempo la distancia, ¿sí? Desde el origen, o sea, desde acá será 44 metros. ¿Listo? ¿Ya? Y dato nuevo que hemos obtenido es la velocidad. Entonces solamente distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia 44. Velocidad 4. Tiempo t. ¿Cuánto sale t? 11 segundos. Eso quiere decir que en el tiempo de 11 segundos, aquí, el carrito se encontrará en la posición X de 44 metros. ¿Ya? Entonces recuerda, si la línea es recta, significa que ahí tenemos una velocidad constante. Y es lo que más nos interesa en este tipo de ejercicios. Bien, correcto. Entonces veamos otro ejercicio que involucre gráficas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dos móviles se encuentran separados 750 kilómetros inicialmente, ¿ya? Y parten al mismo momento uno al encuentro del otro. Se están acercando. Se registran sus posiciones en el tiempo, ahí están esos gráficos mostrados, ¿ya? Es decir, alguien ha estado anotando en la hora 1 donde estaba, en la hora 2 donde estaba, en la hora 3 donde estaba, ¿ya? Determine en cuánto tiempo se encuentran, ¿no es cierto? En cuánto tiempo se encuentran, eso significa tiempo de encuentro. Entonces, bien, mira, lo que vamos a hacer es recordar la fórmula del tiempo de encuentro. Más antes utilizamos la fórmula del tiempo de alcance, ¿no? Pero voy a ponerlo acá. Tiempo de encuentro es igual a la distancia que lo separa, dividido entre la velocidad del cuerpo 1 más la velocidad del cuerpo 2. Entonces, si yo quiero hallar esta velocidad, este tiempo, necesito la distancia de los que están separados. ¿Tengo ese dato? Sí, es de 750 kilómetros, ¿ya? Y bueno, ahora, ¿qué más necesito? Pues necesito la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Tengo alguno de esos datos? No los tengo, pero puedo hallarlos, ¿ya? Vamos a hallar la velocidad 1 en primer lugar. La velocidad 1, como sabes, es dividir esto sobre esto. Distancia entre tiempo. Distancia que ha recorrido 500. ¿En cuánto tiempo? En 10 horas. Simplemente estoy cogiendo ese gráfico, ¿ya? 50 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué tenemos para el otro cuerpo? Pues su velocidad 2 será igual esto entre esto, simplemente, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esa alturita chiquitita? Pues es 750 menos 725, dividido en cuánto tiempo, una hora. Eso me da como resultado 25 kilómetros por hora. Pero date cuenta de algo. Su pendiente o su inclinación es positiva, su velocidad es positiva. Y de acá es negativa. Bueno, acá yo solamente estoy cogiendo el valor numérico de la velocidad, porque es lo que en realidad me interesa. Pero ya también está bajando, ¿no es cierto? Y cuando tiene esa pendiente negativa, significa que se está acercando hacia nosotros, lo cual tiene sentido, ¿no? Tienes acá el gráfico, uno viene para acá, otro viene para acá, porque va uno al encuentro del otro, como dice el ejercicio, ¿no? Por eso es que su pendiente de ese es de la otra manera. Ya, por lo tanto, su tiempo de encuentro será distancia 750, lo que están separados inicialmente, sobre velocidad 2. ¿Dónde está la velocidad 1? Perdón, 50. Más la velocidad 1, 25.
Esto nos da como resultado 750 entre 75, 10 horas. En el tiempo de 10 horas, ellos se van a cruzar. Y eso es nuestro ejercicio que tenemos para acá. Bueno, continuemos. Continuemos con un nuevo ejercicio. Ahora bien, las cosas cambian un poco. Se muestra el gráfico de velocidad versus tiempo. Acá es velocidad. ¿Ya? Velocidad versus tiempo. Calcule la distancia recorrida. ¿Ya? Necesitamos hallar la distancia que se recorre. En un gráfico de velocidad versus tiempo, lo que necesitamos hallar es, bueno, ya te dije, la pendiente nos da la velocidad en x versus t. Pero cuando tienes velocidad versus tiempo, ya no nos importa ahora el área bajo la curva. ¿Ya? El área bajo la curva lo que nos dice es cuánta distancia se ha recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pregunta? Calcula la distancia total recorrida. Mira, si yo quiero calcular cuánta distancia se ha recorrido desde acá hasta acá, lo que yo necesito es hallar el área debajo de esa recta. O sea, todo este cuadradito, todo este rectangulito. ¿Ya? Si yo quiero hallar la distancia recorrida entre este punto y este punto, lo que necesito hallar es este área de este paralelogramo que estoy sombreando, ¿ya? Y si yo quiero hallar desde este punto hasta este punto, lo que necesito hacer es hallar este área. Por lo tanto, tengo esas dos cosas que necesito hallar cada área. Voy a llamarle a este área 1, a este le voy a llamar área 2 y a este le voy a llamar área 3. La distancia total recorrida se reduce a hallar el área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Bien? Labor que no es difícil, por supuesto. ¿Listo? Área 1 es ese rectángulo y es base por altura. ¿Cuánto vale su base? 3. ¿Cuánto es su altura? 6, correcto. Resultado, 18 metros. Bien, vamos a guardar esa información. El área 3, perdón, el área 2 es la de un paralelogramo. ¿Cómo sea? Bueno, si tienes alguna alternativa para hallar ese área, pues hazlo. Yo voy a usar la fórmula que nos dice que necesitamos sumar esta base mayor y esta base menor, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la altura. Base mayor es el lado más largo, desde esta altura larga, 8. Más la otra altura chiquitita, 6, dividido entre 2, por la altura de ese paralelogramo, desde 3 hasta 4. ¿Cuánto hay acá? 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, el resultado de esto es 7, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces terminamos de resolver. Vamos con el área 3. El área 3 es simplemente... ya. El área 3 es ese cuadrado, base 4, altura 8, 32, ¿no es cierto? Entonces solamente nos toca hacer este resultado. Ok, 7, por lo tanto 0, 1, 57. Y tenemos el área total resuelta. Solamente hay que hallar el área debajo de la curva, nada más. Sea cualquiera, se hace un triángulo, se hace un rectángulo, lo que sea, tú puedes hallar, ¿ya? No importa. Bien, la sugerencia es que lo partas, ¿ya? Que lo partas en secciones cómodas para ti. Veamos el siguiente ejercicio. Ahora, no es MRU, no es MRV, es circular, ¿ya? Pero eso no nos va a alejar de poder resolver este ejercicio. El movimiento de un tocadiscos está representado por el siguiente gráfico, ¿ya? Pero veamos qué dice este gráfico. Nos dice que acá tenemos el tiempo y acá tenemos la velocidad angular, es decir, cuánto gira, ¿no? Cuántos radianes, cuántas vueltas puede dar en un segundo. Nos dice que gira a 2 radianes por segundo desde 0 hasta 20 segundos. O sea, aquí está constantemente girando con la misma rapidez angular, ¿ya? La misma.
Esto no acelera ni desacelera, gira al ritmo. Pero del segundo 20 al 70, mira, está bajando la, la rapidez, la velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces está girando rápido, y de pronto lento, muy lento, hasta que se detiene totalmente. En el segundo 70 se detiene, ¿ya? Ahora, la pregunta es, el tiempo que desaceleró, el tiempo en que empieza a bajar su velocidad. Eso ocurre en esta región. Es decir, desde 20 hasta 70. ¿Ya? Entonces vamos a resolver. El tiempo que desaceleró desde 70 menos 20, eso quiere decir durante 50 segundos estuvo desacelerando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el ángulo total girado. En movimiento circular no tenemos distancias como MRU, ¿cierto? Tenemos ángulos. Las distancias se convierten en ángulos, ¿ya? Entonces, aquí, para hallar el desplazamiento total o el ángulo total girado, habrá que hallar el área total, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, necesitamos hallar todo este área, ¿ya? Y eso viene dado por, pues, 70 más 20 entre 2 por 2. ¿De dónde sale eso? La base mayor, 70. La base menor, 20. Entre 2 por la altura. La altura es 2. Terminamos de resolver y eso nos sale 90 radianes. Es lo que ha recorrido. ¿Listo? Y bueno, eso puedes convertirlo a sexagesimales o a vueltas, si es que tú deseas. Bien, vámonos con un nuevo. Bueno, en realidad no hay nada complicado acá, solamente recordar que las ecuaciones del movimiento circular, uniforme y el acelerado son las mismas que la de MRU y MRV, solamente que se cambian los valores. Ya no es distancia, ahora es ángulo, ¿no? Ya no es velocidad, es velocidad angular. Ya no es aceleración angular. Entonces todos esos valores se ven modificados de ese modo. ¿Ya? Bien. Entonces vámonos con un nuevo ejercicio en donde tenemos dos rectas. ¿Y qué nos dicen? Dos móviles parten simultáneamente del mismo punto. ¿Ya? Fíjate, cuando tiempo es igual a cero, ellos están partiendo del mismo punto, ¿ya? No importa cuál. Con velocidades que varían según el gráfico. Ese gráfico que tenemos ahí no es posición versus tiempo, es velocidad versus tiempo. Y fíjate que ambas velocidades aumentan a medida que aumenta el tiempo. Es decir, te están acelerando, ¿ya? Pues resulta que al comienzo, cuando tiempo es igual a cero, ellos estaban juntitos, ¿ya? Y luego de un tiempo, pues han partido con velocidades diferentes, pero acelerando y, bueno, la pregunta es, ¿cuándo se van a volver a encontrar? Mira, la pendiente, voy a ponerlo acá con un stick note, en un gráfico, velocidad versus tiempo, la pendiente de la recta significa, o bueno, se interpreta como la aceleración. Ya, mucho ojo con eso. Voy a poner otro color. Azul. Eso quiere decir que si nosotros hallamos la pendiente de cada recta, vamos a tener su aceleración, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Voy a coger el gráfico, primero el amarillito, ¿ya? El amarillito. Para el cuerpo A, para la recta A. Vamos a hallar su pendiente, solamente es el horizontal versus el vertical. Y vamos a coger este triangulito, por ejemplo. Acá, así, así. ¿Ya? Del cómo es. La distancia vertical, ¿cuánto es? Desde el 1 hasta el 5, 4. Aceleración A, 4 dividido entre el horizontal, 5. 4 quintos metros por segundo al cuadrado es la aceleración del cuerpo A. Ahora vamos con el B. En el B vamos a tener, por supuesto, aceleración B.
¿ya? ¿Y cuál es nuestro triangulito a estudiar? Es este, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide la vertical desde el 5 hasta el 2? 3. Y el horizontal, 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos la misma fórmula. Ahora vamos a, tenemos esa aceleración. Ahora vamos a recordar esta fórmula. La distancia que se recorre en un MRUV es velocidad inicial, tiempo, más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Para cualquiera de los dos en general, ¿no? Entonces vamos a revisar, vamos a encontrar que si que queremos que se choquen, qué es lo que está pasando o que se vuelvan a encontrar. Mira, lo que sucede, vamos a hacer un gráfico de lo que sucede. Este va a ser el cuerpo A. Voy a graficar. Aquí está el cuerpo A. ¿Listo? Y dice que este parte, mira, en el tiempo cero, el amarillo tiene una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Ya? Ese es como el parte. Y el verde, el B, aquí está, parte del mismo tiempo en la misma posición, con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Pero el A está más acelerado que el B, ¿no es cierto? Entonces van a recorrer juntos y por acá se van a cruzar. En algún punto se van a cruzar. Entonces, ellos han recorrido la misma distancia. Distancia de A es igual a la distancia de B. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado para que se vuelvan a encontrar? Es la pregunta. Pues distancia de A es igual a distancia de B. Vamos a poner velocidad inicial del A por el tiempo más un medio aceleración del A por el tiempo al cuadrado será igual a la velocidad inicial del B por el tiempo más un medio aceleración B por el tiempo. El tiempo es el mismo para los dos. Vamos a resolver de una vez. Velocidad inicial del A. ¿Cuánto vale? Vamos al gráfico. Eso es 1. 1 por tiempo más un medio aceleración de A. ¿Cuánto vale? 4/5 por tiempo al cuadrado. Eso será igual a velocidad en B. Velocidad inicial, 2 por tiempo más un medio, aceleración de B, 3/5 está arriba con verde, por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Tiempo al cuadrado, tiempo al cuadrado. Vamos a terminar de resolver esa expresión sin que nos cause problemas. Acá tengo T, T. Pues voy a tener menos T, lo voy a pasar todo a este lado. Y acá voy a tener mitad 1, mitad 2, 2/5. Acá voy a tener... Bueno, no lo voy a dividir. Voy a tener 4 décimos de t cuadrado menos 3 décimos de t cuadrado es igual a 0. Voy a terminar de resolver esa expresión por acá. ¿Ya? Lo voy a ordenar y voy a tener 1/10 de t cuadrado. Vamos a tener t, t cuadrado décimos menos t es igual a 0. Puedo seguir resolviendo y voy a factorizar. T será t, t décimos menos 1. Y eso es igual a 0. Eso quiere decir que uno de estos dos términos es igual a 0. T no puede ser igual a 0, era el inicial. Entonces, t sobre 10 menos 1 será igual a 0. Y de acá me sale que t tiene que ser igual a 10 segundos. ¿No es cierto? Resolvemos y sale 10 segundos. Entonces, luego de iniciar el movimiento, 10 segundos después, ellos se chocan. Entonces, ¿cuál fue el punto clave acá? Recordar esto, ¿no es cierto? Que en un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente de la recta significa ya también la aceleración. ¿Listo? Muy en cuenta eso, por favor. Ahora vámonos con este ejercicio. Un móvil se desplaza con sucesivos MRU. Mira, aquí estamos graficando la velocidad y en el eje horizontal el tiempo, ¿no es cierto? Entonces acá dice que es MRU sucesivo. Y en efecto,
Eso significa que, digamos, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 2, durante todo ese tiempo su velocidad ha sido 10 metros por segundo. Entonces, MRU. Luego, del tiempo 2 al tiempo 5, ha estado con una velocidad B. Y del 5 al 12 ha estado con una velocidad de 5. ¿Ya? Entonces, ha sido constante en calor. ¿Ya? La pregunta es determinar el valor de B para que el desplazamiento total sea igual a 100 metros. Hemos dicho que el desplazamiento o el espacio recorrido en este tipo de gráficos es simplemente el área bajo la curva, ¿ya? Bajo cada uno de ellos. El área 1, el área 2 y el área 3. Entonces eso quiere decir que área 1 más área 2 más área 3 debe ser igual a 100. ¿Listo? Y necesitamos hallar ese valor de B. Acá arriba, no sabemos cuánto es la velocidad máxima para que eso ocurra. Bueno, entonces vamos a resolver. Área 1 es base por altura, 2 por 10. 20. Más área 2, eso es desde el 2 hasta el 5, entonces esto es 3 por B, no sabemos cuánto es B. Más el área 3, desde el 5 hasta el 12, es 7. 7 por 5 de altura es igual a 100. ¿Listo? Entonces acá tenemos 20 más 3B más 35 es igual a 100. Luego vamos a tener 3B será igual a 45, por lo tanto B tiene que ser igual a 15 metros por segundo. Eso quiere decir que se debe recorrer, bueno, este valor de B debe ser de 15 metros por segundo para que el recorrido total sea de 100 metros, ¿no es cierto? Si ese valor no es de 15 metros por segundo, entonces no va a haber un recorrido total de 100 metros. Bueno, esos son todos los ejercicios que tengo preparado para esta ocasión. Espero que este video haya sido de su agrado y que lo disfruten. Por favor, no olviden compartirlo si este les ha resultado de su utilidad. Nos vemos hasta una próxima ocasión.